lost our spouse. Muy bien, hermano, vamos a entrar We're going to al mensaje de go la ahead and palabra go del into Señor. the message of the Seguimos Lord. con esa secuencia de estos So we're predicaciones continuing on with the tocante. series El that we tema had que hemos before. agarrado es soportando las pruebas con las promesas de Dios. It is going forward Soportando with the las promises. pruebas con las promesas de Dios. Quiero decirles, And sin las promesas de without the Dios, promises of the Lord, usted no va a cruzar esa lucha, you and esa I prueba que cannot usted tiene enfrente. make it through that Tiene trial que or ser tribulation. con la promesa de Dios. It has to be with the La Biblia promises está of the llena Lord. de promesas. The Por Bible is eso filled with them. me propuse hacer estos And that's why I decided to make this mensajes, series ¿verdad? Para que talking about sean de each gran promise, aliento para nosotros so that way there'll be y a dándonos a great entender en esos encouragement. momentos que estamos bien decaídos, que And no estamos solos, in case we're que hay in un those Dios times where we feel the que Él se ha loneliest, prometido you know, estar let con us remember nosotros that the Lord is hasta there los with us. últimos He días de promised este to be mundo. with us until Y our ese Dios very last es days. fiel. And remember that the Y es God el is sobre yo faithful. That quiero God is predicarte faithful. en esa palabra, And you en have esa to palabra lean de on that promesa, word que Dios of es promise fiel. that the Lord has given Si us, Dios that es He fiel, is faithful, and if nomás He's hay que faithful, apoyarnos en Él, es then todo. that's all we need Yo to sé lean que es on. difícil, pero I know ¿sabe that qué? at times it's difficult, El gozo but que nos ha dado the Dios joy that the Lord has es el que given nos da us esa fuerza. is that Cuando gives us the miramos que strength. se cierran las puertas, When we see that the doors hermano, are ese es el closing, gozo que nos that is the hace joy enfocar en esas that lindas makes us promesas focus y, on nos those beautiful y acordándonos promises. que nuestro Dios And it es reminds us fiel. that our God Usted y is yo faithful. somos You infieles, and I are pero not Dios faithful, sigue but the siendo Lord fiel. continues to Aunque be usted y yo faithful to somos us, infieles, even though we Dios are sigue siendo unfaithful. fiel. Es el por qué He tenemos que continues to be apoyarnos faithful to us. en esas And that's why promesas we must que lean tiene las or escrituras. stand on those Que esas promises. son para usted y para mí. Those promises are Y- for you y dirá and for usted- me. And you might say, Dirá usted, el pastor porque es pastor la tiene hecha, ese being no, a pastor, no hay nadie que lo pueda because he's a tumbar, pastor, él you know, siempre he has it risa y made. risa, sí, pues sí You know, me he's río, ¿verdad? always smiling. Pero He has no sad moments. usted es siervo de Dios, usted me puede And entender. if you're a servant of the Lord, then you can A truly veces estamos understand sonrientes, pero por dentro estamos llorando. that sometimes, you know, the Pero outside does not match me the gustaba inside. mucho But I really like lo que estaba testificando mi hermano. what Fíjate que the yo no brother was sabía que saying. había You know, tenido I did not tu know, sobrino, tú eras tu sobrino ese accidente, ¿verdad? Tu you know, sobrino. that Pero the brother's nephew Ayer had. yo, mientras had that estaba yo accident. estudiando But as I was para el studying mensaje de ahora, yesterday for today's sermon, me llama el hermano, my brother called me and y yo agradezco mucho cuando ustedes me llaman, and you know, I'm very porque thankful fíjese, hermano, que a to all veces of you cuando who ustedes call me me, llaman, because when you yo call necesito me, esa palabra tuya. sometimes I need that Yo word soy of tu pastor, pero yo encouragement necesito esa from palabra you. tuya. And I know I'm Y, your pastor, y but I llegó do nada need más that word of un encouragement. canto You know, tan precioso and there was a beautiful yo no lo había song. oído, I had not heard it que me before. tocó That really tremendamente. touched me. Un día se los pongo, pero And one day la I'll letra play la it for you, copié. but I copied. Mi señora me ayudó a The, estar allí um, apuntando la the letra. lyrics. ¿Por qué? Porque es tocante. Fíjate que mi hermano me manda ese canto y era su tocante a lo que yo iba a predicar en esta noche. And Fíjate. that's what Yo I estaba was gonna elaborando el preach mensaje. about Y tonight. ahí yo miro que Dios And that's su where I Santo know Espíritu that the Lord, His Holy Spirit, tiene coordinado has todo lo everything que in uno coordination. como siervo va a hacer. Y mira, la letra que de este canto dice así, so de the esta song manera. says, Y esto es para cuando usted y yo and it is when you and estamos en I esos momentos de are mucha in those tristeza. moments of Estamos en ese momento utter de mucho sadness, dolor. of pain, Estamos en esos momentos in como those que moments where lo que teníamos pensado hacer What más para allá, we were como que, gonna- our future como que ya se plans acabó todo. are no Pero no longer se acaba the todo. same. Hay un Dios que está There is para a ayudarnos. God who's Y there mira to como help you. dice, And look what the song a says. veces me siento desmayar. You know, ¿Cuántas veces sometimes usted y I yo nos feel like sentimos desmayar? fainting, the song Dice, says. y que el dolor jamás se irá. Ahí And está I el feel dolor. like the Ahí pain está, will ahí lo never tienes, ahí lo go tienes. away. Dice el hermano, yo me siento bien triste. Ahí Like está. our Ahí brother está. was saying too, that he Dice, feels very Caminas sad. hacia la tempestad Because you're walking towards the storm y ya no puedes continuar. and you Llega un can't momento como continue que walking. te There comes a time paralizas, where te you paras. feel paralyzed. Sientes que todo sale You mal feel like everything is going y wrong. crees And you que no lo believe lograrás. that you will not conquer it. Solo confía en Dios. Only trust in the Lord. La solución The Él solution la dará. He will Fíjate give qué to hermoso, you. ¿verdad? Y luego dice, And then it espera says, en el tiempo de Dios. Ahí es donde estamos. wait
in his La due espera time. en el tiempo de Dios. Wait in his Sus timing. promesas His promises. cumplirá. He will fulfill. Él es fiel He is y lo faithful, hará. and he will do it. Se está peleando tu batalla. Cuando mires He tú is como que fighting no hay your respuesta, battle. es que se está You peleando know, tu when you batalla, feel like the hermano. Lord's not present, Cuando mires a ese Dios he's que está fighting your quieto, battle. When está you trabajando, see that the Lord está la is batalla. quiet, Y ahorita then yo that te voy a means that the predicar Lord sobre is tocante fighting en for you. eso. And that's Que a exactly what veces I'm gonna preach no to necesitas you ni hacer tonight. mucho, That sometimes nomás you don't have to do obedecer much. es All you todo have lo to que do is necesitas. obey, and Y that's luego all you dice, need to do. espera el tiempo de It says, Dios, wait in his timing. solo Él tiene el poder He is the only one that has the power para tu situación cambiar. to change your situation. Ya no mires atrás, So don't look back. espera el tiempo de Dios. Wait in his timing. A veces quieres And sometimes no ver más, you don't want to look anymore, hasta tus sueños olvidar. and you want to forget about your dreams. Sientes que nunca llegarán You feel like they will not come to pass. lo que anhelas alcanzar. that you want to reach. Pero tienes que despertar. But you have to wake up. Ya tu pasado quedó atrás. Your past is behind you. Solo confía, Only trust. solo espera. And only wait. Nunca dejes de luchar. Never stop De rodillas. fighting on your Tienes que knees. pelear. Ahí You está have to fight. la oración, hermano. It's through prayer. Dice, de rodillas tienes que pelear. On your knees. Ten you valor, must no fight. dejes de Be creer. brave and don't stop ¿Sabe que en believing. los momentos difíciles como During que el those tough enemigo nos times, nubla? It means Nos like hace sometimes the enemy desenfocar, o comes sea, to de- us and he el enfoque que tenemos blinds en us and Cristo como que makes us nos hace lose our hacia un lado. focus. Dice, tu confianza en Él Says your tiene que trust estar. in him has to be there. Si lo prometió, If he promised Él lo va a it, hacer. then he will fulfill it. Ya no dudes, Don't doubt. mas lo lograrás. You will reach it. Él contigo está. He is with you. Solo espera, All you have to do is wait. solo espera. All you have to do is wait. Espera Wait el tiempo de Dios. in his Ahí está. timing. Hermano, no sabes cuánto yo, And you know, hasta mi señora, nos estábamos llorando. my con wife este and I, canto we tan were precioso. in tears. Y son palabras que, hermano, And que these are así es. words that Y yo le decía a mi señora, le digo, mira, come from this song. And I was cómo telling el my hermano wife, sabía que yo iba a you know, predicar how did tocante the brother know that I a was la going to be fidelidad, preaching about this, about the de Dios. faithfulness of God, enfocar siempre en Él, to always trust Luchar. in Him, to always, porque ese Dios no se ha you olvidado de know, nosotros. battle on En with el the tiempo Lord. de He Él has not forgotten us. nos va a In dar His timing, He la will victoria. give Amén, us hermano. the Eso es victory. lo que ya Amen. quería compartir And con that's what I ustedes, wanted hermano, to share en with esta, you en esta tarde, hermano, tonight. porque va algo Because referente con el mensaje It del goes Señor. very close to Y en esta hora what we're yo going quiero to be talking predicarte, about. hermano, So tonight I'd like to soportando las pruebas preach to con you, la promesa de Dios. continuing the series. Y esta promesa de Dios And es the promise of the Lord su tonight fidelidad. is His faithfulness. Dios siempre God always será fiel, hermanos. will Gloria sea al always Señor. be faithful. Siempre He Él will always va a ser be faithful. fiel. Y And a medida, hermano, que nosotros so as we caminamos en esas walk tempestades, through those storms, déjenme decirle una cosa, me tell y es you como one thing, este, and it's just like- el cantautor de este like canto, the author of this song, muy seguro que ha pasado por esas I'm tempestades. sure he has gone through Te many sientes storms solo. where he feels Te sientes como lonesome, que where he ya no feels puedes caminar. that you can't ¿Cuántas walk veces han anymore. sentido How usted many of you así? have felt like that? Yo muchas veces me he I have sentido felt como like que ya that no many puedo times, caminar. where I can't advance. Pero ¿sabe qué? But En ese momento you know that at that moment, se me viene a mi mente what que comes to mind la Biblia me is enseña de that una the Bible promesa que hay un shows me camino that there is a que yo tengo que promise, caminarlo. that there is a way that I have y ese to camino es Cristo, go, aleluya. and it's through Que tengo que Jesus. creerle a I ese have Dios to todopoderoso. believe, and that Y yo voy a Almighty tener la God, victoria. and I La will be otra promesa victorious. es The other que promise is ese Dios va a ser mi that God is protector. going to be my protector. Estoy protegido por I Él, am protected by Him, aunque sufriendo, even though I'm pero struggling and caminando. suffering. I am Pero advancing. en el tiempo de Él, In His yo voy a timing, mirar I will la victoria see the que victory tanto estoy esperando. that I have been waiting for. Yo le digo a mi familia, And I tell my family, a veces cruzamos por sometimes, dificultades como que no hay, you know, we go through so much difficulty como que where se va a it sufrir seems, muchos años. you know, like we're going to be suffering Pero for a ¿sabe qué? long time, for years, but Este mensaje es para this apoyarnos. message
is so we may y para pensar support ourselves or lean que en el on tiempo de Dios usted y yo the vamos a Lord tener la and be victoria. assured that in No His interesa qué timing tan we largo will be sea. victorious. It matters not Porque how acuérdese long que it mi will Dios take. no Because está the en el Lord, tiempo, hermano. you know, the Lord Mi has Dios no no, está en el He tiempo. is not on our Usted y yo time. caminamos en el You and tiempo. I have Mi Dios no time. camina en el But the tiempo Lord suyo does y not mío. walk on La Biblia our dice que timing. 1000 años para Dios es un Says, for the día. Lord, 1,000 years is one day. Y un día son como One 1000 day años. may be like 1,000 years for Para him. Dios puede For estar God, aquí. He could be Y here. si son 1000 años, ahorita lo puede cumplir una promesa. He is not Y eso within our es para timeline. usted y para And mí. that's so that way you and Cuando I miramos las will circunstancias como understand que that ya, when we see como que that no hay there's a remedio, circumstance where diga we usted, see sí no hay way out, remedio. always Porque say yo that there is a confío way en out ese because Dios you que es trust fiel. in that Nunca me ha faithful fallado God mi that Dios. has never failed. Y es eso donde tenemos que And apoyarnos, that's where we hermano. have to lean Y va a on. ver que en el tiempo de And you Dios will see that in His usted timing, va a tener la victoria. you will be victorious. La Biblia dice allí And the en Bible 1 says Corintios there in 10:13 dice, Corinthians 10:13, no nos ha sobrevenido, fíjese, ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿qué dice? Pero fiel es Dios, que There no have dejará, no que temptation dice, taken you, but ser such is common to tentados man. But más God is faithful, de who lo will que not usted y suffer you yo to be tempted above podamos that you're able, but will resistir. Gloria be sea al the Señor. Ahí está bien temptation claro, also make hermano. a way to escape that Mira, you may por be donde able tú to estés bear it. cruzando, acuérdate. So when you are going through that Si temptation, todavía estás sufriendo es porque if you puedes are aguantar still un struggling, poquito. it's Si no has because you mirado can la still hang solución, on. If the hay que solution has aguantar not un popped poquito up, más. it's because you need to wait a bit longer. Porque si ya hubieras dado Because todo, Dios te contesta, porque if de acuerdo you aquí a esta could bendita truly palabra, not hang on any que further, no hay nada que tú then no the puedas Lord would have answered your prayer. soportar aquello. If you could not Pero withstand si it, todavía estás pasando por una then the Lord would dificultad, know. But if you're una still lucha, going through una that prueba, difficulty, that trial, that acuérdate tribulation, que todavía puedes remember echar para that you can adelante. still press forward. Sigamos confiando en So Dios let us y continue to trust esperando in the Lord and en wait Dios upon the Lord siempre. Gloria sea al always. Señor. Amen. La Biblia nos enseña, Now the hermano, Bible shows us de un hombre de Dios. about a man of God. La semana pasada te predicaba week, tocante a aquel rey to llamado you about Asa. King Asa. Aquel Asa cuando se fue a la pelea When he went to fight contra aquellos etíopes. against the Ethiopians, Hermano, dice que el ejército de esos It said etíopes eran de 1,000,000 army de gente. was Oílo bien, 1,000 upon 1,000,000 de 1,000. gente. 300 o 400 carros de guerra. 300 Óyelo chariots bien. of war. Benjamín y Judá solamente tenían And como Benjamin 350,000. No era nada lo que tenían de And ejército. Asa only had Pero aún así, few. But ese even Dios that God que le había prometido that had a Asa promised que iba a ser su protector, Asa to be his le dio la protector, victoria con he poca gave gente, him the derrotando victory with very few people. aquellos millones de gente que venían en contra del pueblo de Judá. Fíjate una cosa, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted y yo nos apoyamos en las promesas de Dios, hermano, el enemigo siempre va a tratar de asustarte, hermano. Pero ¿sabes qué? Vive Jehová, hermano, que nosotros sabemos en quién hemos creído, hermano, y en ese es un Dios todopoderoso, que para ese Dios no hay He's a nada God imposible, hermano. Almighty, Ese Dios ha that prometido estar contigo, protegerte, hermano, en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Do you know why? Dios es fiel, hermano. Because the Dios Lord es is fiel. faithful. Le había dicho a ver cuál es el que no se ve. ¿Este no se ve? Ok. Yo creo que nos vamos a ir sin. Ok, hermano. Entonces, hermano, podemos mirar ahí, hermano, que Dios pudo ayudarle a Asa, hermano. Yo quiero decirte a usted una cosa, hermano. Vuelvo a decirte, hermano. Esas luchas, pruebas que tú estás pasando, hay un Dios grande, hermano. El Dios de Asa sigue siendo ayer, hoy, por los siglos lo será. Ese va a estar contigo. Y miramos cómo le dio la victoria. Lo protegió, lo protegió. Pero ahora te quiero mirar So now I want to tell you a otro hombre. about another man. Pero este se llama David. His name is David. David fue un rey, Was the king. el segundo He was the rey second, del the pueblo de second king Israel. of Israel. Pero este era un rey poderoso He was también. a powerful king Era un rey, hermano, que confiaba en Dios, hermano. that always trusted in the Sabía Lord. que ese Dios era fiel And he knew siempre.
that the Lord was Sabía always que desde que faithful. andaba cuidando el ganado, hermano, knew that se presentaba un oso, hermano, lo That if there was a mataba. bear who was Cualquier gonna go animal against his feroz que se flock, presentaba en whatever contra de fierce su animal was to rebaño, come against his flock, él lo mataba, he hermano. would kill it. Él sabía que ese He Dios knew era that fiel, God hermano. was faithful. Pero dice ahí, hermano, yo quiero que vaya conmigo I want you ahí, to go hermano, with me too. a Primera de Crónicas, capítulo First 14, Chronicles 14, del 8 al 17. No cierres la Biblia ahí. 14. Primera de Crónicas, First capítulo Chronicles. 14, del versículo 8 al 17. Ahí vas a mirar, hermano, And there you will see qué fue lo que pasó. what happened exactly. Y lo que miramos a un Dios que es fiel. And what we see there is Miramos a God a un that is hombre faithful, que era obediente a la A palabra God del Señor. that was obedient Miramos to a the un word. hombre que se movía. No se movía nada de acuerdo a sus pensamientos. No, Señor. Se movía de acuerdo a los pensamientos de Dios. Aleluya. Era un hombre de He was a oración. man of Cualquier prayer. cosa que hacía, Whatever he would consultaba do, he would a Dios. consult with God. Y dice la Biblia allí en el versículo 8. There in 8. Oyendo los filisteos que David había sido ungido sobre todo Israel. Fíjate. Subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Nota una cosa, So if you los notice, filisteos siempre fueron the los Philistines, enemigos acérrimos del pueblo de they Israel. were the biggest Los filisteos enemies, siempre the quisieron fiercest enemies that tener that the abajo al pueblo de Israelites Israel. had. You know, Pero they ¿sabe always qué, hermano? wanted the Israelites Lo que ellos no to be sabían, hermano, the bottom of their que feet. el pueblo de Israel what es el the pueblo enemies did predilecto not de know Dios, aleluya. was that the El pueblo de Israelites were Israel the people of the está Lord. formado en una promesa grande, they hermano. stand on a El promise. pueblo de Israel They stand está on en a esa promise promesa que Dios that había hablado God con aquel padre Abraham de la had fe, spoken to hermano. Father Y le había Abraham, dicho, the father cuenta of las faith, and he estrellas. said, "Count the stars." Aquel hombre de primero no tenía descendencia, And you know, at first, pero he él, did not él have creía en ese descendants, Dios fiel. but just like he Él trusted in creía that que faithful si Dios God, le había dicho que le iba a that dar the un Lord hijo, told him that he was él going to give him a creía que son. ese Dios era He fiel believed y lo iba a that God tener. was going to be Y le faithful, dice, cuenta las and he trusted estrellas. in him, and he No las said, podía "Count the contar. stars," and he Dice, could así not será finish tu counting all of them. descendencia, Said, aleluya. "This is how your Así será tu descendants will be. descendencia. Your Del descendants norte, will be del like sur, that, from the del north, este y the del south, oeste. east to the Saldrá west. esa descendencia. That those Y bendita descendants la will come. promesa de Dios esa. And Porque blessed be that nosotros, promise of the usted y yo no Lord, éramos because del you and pueblo I were not predilecto de part Dios. Éramos of del the pueblo people of the gentil. Lord. We were Gentiles. Pero gracias a Dios, But thanks hermano, to the Lord, que por esa bendita promesa, hermano, because of that blessed usted prayer, y yo recibimos you and redención, I que es were en able Cristo to Jesús, receive that aleluya. redemption of Amén. Jesus Cuando Christ. estos filisteos se dieron When the cuenta, Philistines, comenzaron a venir a darle they la found out, guerra, hermano. they started to Yo quiero war decirte una against cosa, them. los And let me tell you filisteos that tipifican the a ese Philistines, they are the enemigo example acérrimo que tienes tú también, que They're es el diablo, hermano. that arch Ese no te quiere enemy ver nunca, that we verte all have, feliz. which is the Pero enemy. ¿sabes qué, He hermano? doesn't wanna see Él you te hace la happy, guerra and he también. wants to war with you. Dice aquí, cuando se dieron cuenta So when they found que out David había sido that ungido, David had been anointed, vinieron en contra de they él. came against Yo quiero David. decirte, And let me hermano, tell de la you, misma manera, the same es way, enemigo de nuestras the enemy almas. of our Cuando él lives, se dio cuenta when he que tú found pasaste out salvando that de you nuestro Dios, became a ese viene Christian, siempre, that hermano, day, a querer tirarte a matar, from that que day quiere forward, he's derrumbarte, going to hermano, knock you porque down, ese es because el trabajo que él hace, that is hermano. his ¿Se fija job. usted una So cosa? do you Es see un that? paralelo ahí de It's los filisteos parallel to what the y Philistines el enemigo de and nuestras the almas. devil are to us. Pero mira, el versículo 9. There in verse 9. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Ahí se extendieron, ahí se comenzaron a poner ahí. So they started to spread on that valley. ¿Qué hicieron? And what did they do? Comenzaron a cercar. They started to surround. ¿Qué hace el enemigo de So what nuestras does the almas? enemy of our lives do? Te comienza a He cercar starts también. to surround you. ¿Qué hace el enemigo de nuestras So what does almas? he do? Infundirte He miedo. tries to place fear in our ¿Qué hacían los lives. filisteos? What else Comenzaron a did the infundir Philistines miedo al do pueblo. with the Israelites? They Y eso es lo started que to hace el place fear in enemigo their también de lives. nuestras And almas. that's what the enemy of our lives Pero mire, does. hermano, But tú eres el pueblo de Dios you también, are the people hermano. of the Lord. You're Tú eres part ese of pueblo that que people of the tú Lord. estás en la mirada de nuestro Dios, And you de ese Dios que es fiel. are
The Lord is watching each and every David one of you. decía, no And le hace David que yo me veas saying, cercado "It de matters todos not if I am estos. surrounded. Yo sé que mi Dios no I me va a know dejar, that the Lord will aleluya, not leave porque me, mi Dios es because fiel. my God ¿Qué is tiene que hacer faithful." usted, amado hermano, what must we amada hermana, do, cuando se brother encuentre and sister, cercada, when we feel emboscada por ese surrounded, enemigo? when we feel Cuando like viene y te dice, the tienes enemy's gonna cáncer, just tienes attack esto, us. tienes otro. When Cuando te they dice, tell us, "You have tu this, you hijo, have that. tu hijo ya no tiene remedio, está child enfermo has, y no you know, tiene cura. ¿Qué hace usted? not much Lo time to primero que live. hacemos The es first thing that we asustarnos, do is we hermano, get porque esa es la scared, labor que hace el because enemigo. that's what the ¿Se fija? enemy Pero does. mira, But David David, confiaba en ese David Dios trusted in that God que es fiel. that is faithful. Él es fiel. He is faithful. Cuando dice fiel, And when he no says te deja. faithful, that means he's never Cuando gonna dice leave fiel, you. Él When no he quita says la faithful, mirada that de means ti that para he's ponerla never en gonna otra stop parte. No, watching you Señor. or looking Él pone la mirada en ti, at you. hermano, He porque te places his ama, eyes porque on eres you su because he hijo. loves you, ¿Por because qué, hermano? Porque you're mi his Dios tiene child, también and corazón, because he has tiene a sentimientos heart, nuestro he has Dios. feelings, Y Él our sabe God. bien por dónde tú estás he knows pasando, exactly hermano. what you are Él going sabe que through, tú and eres he débil, knows that hermano. you Por are eso weak. Él también se acerca a And ti, so hermano. that's why he comes near Se you. miraban las cosas difíciles. So things were difficult. En ese tiempo, At vamos a that decirle, time, los we can say filisteos to the Philistines, era un ejército they tremendo, were a hermano. big army. Y lo miramos a And we través, see it hermano, throughout del Antiguo Testamento, cómo the los Old filisteos Testament, siempre le hicieron la how, guerra al pueblo de Israel. You know, they were Pero tú always lo miras warring que against el pueblo de the Israel Israelites, triunfaba but then you también, see gloria that they sea al also Señor, triumphed. por ese Dios que es fiel, hermano, God that is donde tú y yo always donde tú y yo tenemos que You apoyarnos and I always have en su to fidelidad. lean on his Aleluya. faithfulness. Y fíjate como dice ahí, hermano, And so, el versículo 10. There in verse 10, Entonces David then David consultó a Dios. consulted Una de las cosas God. que hizo David And one of the es things orar. that he Oílo bien. was to pray. Orar. He prayed. Qué importante es And how la important oración it que is haya en el pueblo santo de Dios. to have that prayer David no in se the lanzó people. a pelearle You know, a los David did filisteos not nomás así. Just go No, ahead Señor. and just jump into a war Dice with que them. consultó a Dios. He consulted the Lord. Yo quiero decirte a And I ti, wanna amada tell you, iglesia, beloved en church, todo momento, that en in- toda circunstancia in all de nuestra times, vida, in all circumstances, tenemos que orar, we tenemos que must consultar a pray. Dios, We tenemos must que consult decirle the qué Lord. voy We a must hacer, tell the Lord. Dios. We must ask him, Tú eres Lord, el what único must que I me do? puede You are ayudar the en este only one that momento, can help us aconsejar en este momento. to be able ¿Sabe to por qué a veces nos va mal, do hermano? things. Porque a veces no oramos a Dios en Sometimes we decisiones don't que hacemos. pray, and in the decisions that we make, No consultamos a we Dios. don't consult the Lord. Por eso a veces nos va And mal. that's why things go Porque badly si for us. consultáramos a Dios, Because hermano, if nos we fuera would bien. consult the Lord, Porque then mi things would Dios go no ha well, cambiado, because the Lord hermano. has not Mi Dios es el changed. Dios, The hermano, Lord que siempre es fiel y siempre te va a is a God that is aconsejar always y gonna siempre be te va a faithful. decir a ti qué tienes que hacer And he y yo tengo is que hacer. always going to tell us Dice what la to Biblia do. ahí, entonces David There it consultó says, a Dios. Then David consulted Mira lo que le the dice a Lord. Dios. Subiré contra los filisteos. Es la primera cosa que le dice. So that's the first thing that he Subiré says. contra los filisteos. Should I go against the Philistines? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo What en la must oración? we do in prayer? Señor, tengo este problema. Says, Lord, I have this problem. ¿Qué quieres que yo haga, What Dios? must I do? Tenemos que consultar. We have to consult. Vemos, hermano, a Pablo, hermano. We see Paul. Aún cuando cayó de la cabalgadura, cuando iba Even en busca, when he fell hermano, from his de aquellos que alababan a Cristo, when he hermano, was aquellos after cristianos. those Christians, Él hace la pregunta también. also asked, ¿Quién eres tú, Señor? Who are you, Lord? ¿Sabe por qué? Porque You know tenemos why que he saber asked? qué Because we terreno must estamos know pisando, exactly aleluya. where we are. Y le dice Cristo, yo soy And Jesús. Christ Jesus says, I am Jesus. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Who you are after. Dura cosa es dar, cosas contra el aguijón, cosas son patadas al aguijón. El aguijón It is viene tough siendo to kick la iglesia, around. hermano, que estaba siendo maltratada So por he Pablo. was kicking Note the una cosa, church, literally. en todo momento, usted y yo So, tenemos que consultar a In Dios. every moment, you and I A veces have to tenemos que hacer consult the Lord. decisiones And grandes. sometimes we ¿Y have sabe to qué? make those Las big hacemos nomás así de decisions. acuerdo a, And a sometimes nuestra fuerza, we just apoyándonos leave it. en We nuestra just propia lean on our prudencia. own La Biblia understanding, dice, but the Bible no te says, apoyes en tu propia not lean prudencia, upon your aleluya. own Apóyate en understanding, Dios, lean on the aleluya. Lord. Si usted y yo tenemos que So if you consultar and a I Dios, have to consult las the cosas van Lord. mal. Tenemos Things que go consultar a badly, Dios. we have to consult the Lord. Todos tenemos que consultar a Dios. We have to consult the Lord.
Cuando mi primera esposa se murió, yo tuve que consultar a Dios. my wife ¿Qué voy a hacer died, ahora, Dios? I had to consult with the Lord. Decía mi hermano, me siento triste. You know, like my brother was saying, No hay a veces I ni feel qué hacer. sad. I don't know what Pero to ya do. Dios me está levantando. But the Lord is, you know, Es taking cuando me más up. tenemos que estar It is when consultando we a Dios. must consult Porque hay the un Lord. ministerio de por medio ahí, Because hermano. there is a ministry there. David consultó a Dios. David consulted. Fíjate, me gusta mucho ahí donde dice que consultó, que donde dice que David There where it consultó a says Dios. that David Y consulted es en el the versículo, Lord. el versículo 10. They're in verse 10. Y mira que le dice, ¿qué le dice? Subiré say? contra los filisteos. Fíjate lo que le dice. ¿Los entregarás en mi mano? Fíjate. Y Jehová le dijo, sube. Aleluya. Ese es el Dios fiel. You know, that's the faithful El Dios God que right no te there. deja. The God that will never leave you. Quizás él tenía miedo, pero que dijo, Maybe no tengas he miedo, was mijo. scared when he asked that question. No temas porque yo estoy He says, contigo. don't fear because I am No with you. desmayes He porque says, yo soy tu Dios que te esfuerzo. don't faint, because Siempre te I am ayudaré, dice Dios. the Lord, and I Siempre will te strengthen sustentaré you. con la I will diestra de mi sustain you with justicia. the right hand. Isaías 41:10, usted lo sabe de memoria ese So texto. Isaiah 41:10 David says, se agarró de valor y consultó. so the Lord, Subo contra ellos so he took heart and he went against them. y le dice el Señor, And the Lord said, sube. go Qué for it. hermoso es. Amen. Mira, And mayormente en los ministerios te voy a more hablar. so in the ministry. Los ministerios hoy en In the día ministry in our fracasan. day, ¿Sabe por qué they fracasan, fail. hermano? do you know Porque why a they veces fail? no consultamos a Because Dios. at times Oílo we bien. don't consult the A Lord. veces no le decimos, Sometimes Señor, we ese don't es el tell the ministerio Lord, que tú me "Is has this the dado. ministry that you want me to Realmente do? este Truly, es. is this it?" Pero ¿sabe qué? A veces But nosotros como ministros Sometimes también as ministers we nomás say, nos vamos you avanzando, know, we just hermano. do what we Creemos wanna que do, Dios está en el feel like the asunto. Lord's in the midst Pero a of it veces all, Dios no está en but el sometimes asunto, hermano. God is not in the midst Tenemos of que it. consultar a We Dios. have to consult Cuando the yo Lord. agarré el pastorado, When I took, fue tiempo que pasé en ayuno y en pastorship, oración pidiéndole a you know, Dios. I prayed to the Lord. sabes I qué le decía a fasted, Dios? and you know what I asked the No Lord? quiero que esto sea mi carne la que I se don't está want it to be levantando, my porque yo flesh. quiero ser un ministro tuyo, no, Just Señor. because I want to be Yo a quiero que tú minister me lo for you, muestres. I want you to show me Con that señales this Dios me indeed mostró el is ministerio que yo tengo it. ahorita, hermano. And with ¿Sabe por signs qué, the hermano? Lord showed Porque me that this consulté a was- Dios. This was my ministry. Why? Because I A veces los consulted the Lord, ministerios and fracasan sometimes porque the no ministries, they consultamos fail a Dios. because we don't consult the Lord. Porque se nos hace bonito cierto título Because we wanna have that ministerial. title. No, Señor. You know, we go ahead En los and do it. ministerios In the está de ministries, por medio un llamamiento, aleluya. have to have a Y en ese calling, llamamiento, and that calling, el Espíritu the Santo Holy sabe tu Spirit capacidad, of the Lord sabe lo knows que your tú abilities, puedes hacer, knows en exactly qué what you can campo do, puedes and estar where trabajando you need mejor to be para su or honra work the y best su gloria. for ¿Sabe His usted una honor cosa? and glory. Y le dice el Señor, And then the Lord says, sube, go for porque yo it, los entregaré en tus manos. because I will hand them over to you. Mira, And look, el siguiente paso es the next step is, cuando tú te encuentras en esas cosas, when you find yourself in that situation, va a pasar dos cosas. two things will happen. ¿Obedeces You're obedient o no obedeces? or you're disobedient. En los ministerios In también the así pasa. ministries, it happens the same. A veces el ministerio se pone Sometimes. bien duro You know, the ministry can be a tough y Dios te thing. está And the probando Lord is testing you a in ver that, qué vas a hacer. to see what you're going Ya to David do. decía, sube, You know, he told pero him todavía to go faltaba. for it. La guerra estaba enfrente. The war was ahead of him. En los ministerios también la guerra está enfrente. And in the ministry, your battle is before you. ¿Sabe qué? And A veces arrecia tanto la you know, guerra, hermano. sometimes the war or En the los battle ministerios is que a veces soltamos los so ministerios, fierce los that at soltamos. times we just let ¿Por go qué? of the Porque dice ministries. uno, Why? Because we esto es say, mucho para mí. this is too much. David no soltó. And so David let it go. David David let it obedeció go. a Dios. Aunque los And he filisteos eran un obeyed the ejército Lord. poderoso, que podemos decir en aquellos tiempos even though era como Estados Unidos the o Philistines, they vamos a were a decirlo, powerful army. Rusia They también, might hermano, un be just like the ejército Russians or the poderoso. Americans. No era cualquier cosa. They were fierce. They were not Pero just ¿sabes anything, qué? but David se apoyó en la David, palabra.
He leaned de on ese the Dios que word es fiel, of that God who is que le faithful, dice, that God sube, says, aleluya. go for Cuando it. Dios te da luz And when the verde, Lord hermano, gives you the green light, aunque rujan tempestades, even though the aunque storms ruja may el mismo rage diablo, on, usted y even yo though the tenemos que enemy avanzar. is looking ¿Sabes you por in the qué? eye, you Porque have to tenemos luz advance verde because you de have nuestro the green Dios. light from ¿Por the qué? Lord. Porque usted Why? y yo Because nos you vamos a and I apoyar are en esa going to be palabra, leaning en on esa the word of the promesa Lord de and that fidelidad de promise nuestro of Dios. faithfulness Y si of lo God, hacemos, and if usted we va a tener do la that, victoria. then we will be victorious. David David. no echó paso para atrás, echó David para did not adelante. retreat. He advanced. Bendito y alabado sea Blessed be the el name of the Señor. Lord. El 11 dice, 11 subieron says, pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David, mira, fíjate, cuando Dios when God le dio la victoria a David, gave the fíjate victory to lo que David, David dijo. you know what David Y said? eso es lo que dice usted también cuando that's tiene what- victoria en el When you and Señor. I say too, Dios rompió mis enemigos God broke por mi my mano, enemies como using se my rompen hand, las aguas. as Aleluya, he qué broke, bonito. as you can break waters. Eso es lo que hace Dios. So that's what the Lord does. Eso es lo que hace ese That Dios is fiel. what that faithful God Lo que tenemos does. que hacer usted y yo es ser And what you and I must obedientes do is be y caminar obedient and walk hacia adelante. forward. Por eso And that's why llamaron el nombre de aquel lugar they called that Baal place Perasim. ¿Sabe qué quiere decir Baal Perasim? Baal Pedasim. Baal Perasim quiere decir It means el Señor que quebranta. the Oílo. Lord that breaks. Ahí miramos que Dios quebrantó So the Lord broke them, aquel ejército tan that grandísimo. great army. Por las fuerzas de David no hubiera podido, It was not by pero David's Dios, might, rather it was Dios sí puede. by God's Dios sí power. puede. Cuando Dios He can dice, do it. dale And when para the Lord enfrente, mi hijo, says, sube. press forward or advance, Tenemos la then do luz it. verde. We have the green Sube. light. Go Hermana for Gloria, it. ahorita estás Sister pasando por Gloria, problemas you might be difíciles. struggling right now. Sube. Te está Go diciendo el for it. Señor, The Lord is telling sube. you, go for it. Hermano Campos, ahorita te está Brother diciendo, Campos, te right está now, diciendo el Señor, The sube. Lord is telling you, Aleluya. go Hay mucho for it. trabajo. There's a lot of work Ya out es there. el tiempo suficiente que has estado quietecito. You have been quiet Es for el a tiempo while. de avanzar. It's time to advance. Es el tiempo It's que time la gente tiene que saber qué that the maravillas people hago yo, need to aleluya. know Es el what tiempo kind que of tú le digas a mi miracles pueblo the Lord que yo can soy do. un And Dios he's telling fiel, you it's que time nunca to tell the abandono, people que yo how faithful protejo, I am que and that yo I protect ayudo them en las and that I help necesidades them in en their que ellos needs. están pasando. The Eso es lo Lord que hacemos says, nosotros los predicadores, and that's what we do ir as preachers. llevando el glorioso We evangelio take the de gospel, nuestro the Señor good news Jesucristo, to aleluya. Dice qué bonito, me gustó mucho eso, And I hermano. liked this part very much. Y luego dice, And then it says, ¿a qué versículo voy, hermano? Aquí es donde me pierdo yo un poquito. ¿El 12? Ok, el 11. No, terminamos el 11, dice Baal Peresim. Dijimos que Dios quebranta. Ya sé cómo hacerle aquí para que no se me borre aquí porque se me van las hojas. Pero dice el versículo 12, But y then dejaron verse ahí 12 sus dioses. says, and they left their gods Me llamaba behind. mucho la atención eso, And dejaron ahí sus dioses. that caught my attention. ¿Sabes que los filisteos Did tenían you know that muchos the Philistines, dioses? they had a lot of gods. ¿Sabe usted que el pueblo de Israel Do you know that the tenía el Israelites arca del pacto? had the Ark of the Covenant, Esa no le fallaba. and that one never failed. Esa siempre andaba con That one was ellos. always there with them. Los filisteos traían todos sus The dioses. Philistines had all of their gods. Muy with seguro them. que habían estado adorando a esos dioses, And surely that they had been praising diciéndoles, those gods, ¿sabes qué? telling them, Dioses, ayúdenos en Gods, contra please help de este against Dios no conocido, this unknown God este Dios que no se ve de este pueblo de Israel. of the Israelites. Estos no son nada, pero ustedes nos van a dar la They're victoria. nothing if you help Yo us, quiero gods. decirte una cosa, hermano. Ni So let me un tell you Dios, one thing that- oílo bien, puede hacer las maravillas No God que hace can ese do the Dios que tú y yo miracles that servimos. our Amén, God hermano. can. Ese salva, ese sana. saves, Y ese un día viene por heals, usted y por and one day mí he's para coming llevarnos back for a esas us. mansiones celestiales, Take us to hermano. those Ese es el mansions Dios in heaven. no conocido And that's por the el pueblo. unknown God Porque todos by los the pueblos, people, hermano, because tenían sus dioses, all the people, estatuas they que had se their miraban. statues, Miraba que their eran gods. aquellos dioses. Pero el pueblo de Israel no. But the El pueblo de Israel no Israelites did not tenían have nada. ¿Por qué? Porque anything mi of the Dios, hemos sort. visto en otras ocasiones que Why? nuestro Dios es Because que, we've hermano, seen that the Lord is ¿qué es nuestro Dios?
invisible, no lo He miras, is invisible. You pero don't se see him, siente. but you can feel him. sus estragos. You can su feel presencia. his presence, Podemos his sentir. embrace. Y ese es el Dios, And that's the hermano, God que es fiel, hermano, that para usted y para is mí faithful en todo to momento, us hermano. at all times. Yo no sé dónde estás, hermano, Now, I don't know Pero si exactly tú lo aplicas where you esta are, but if you promesa apply this promise de fidelidad, que Dios of es un Dios fiel, faithfulness to, te va a ir that the bien, Lord is faithful te to va a you, ir then bien, good gloria things sea will al happen Señor. to you. Pero dice que David, que hizo, hermano, juntó todos But esos David, diositos. He Todos gathered esos all diosecillos. those statues ¿Y qué hizo? Dice que los quemó. and he burned them. Y usted sabe qué bien, esos son diosecillos. And those are little gods. Dice, como dice el salmista, Like the tienen psalmist ojos, says, they pero have no eyes, ven. but they cannot see. Tienen oídos, They have pero ears, no but they oyen. cannot hear. Tienen pies, pero They no have feet, caminan. but they cannot walk. Tienen boca, They pero have no mouths, hablan. but they cannot talk. Esos son los Those dioses, hermano, are the que el gods mundo tiene, hermano. That the Pero nosotros world tenemos has, ese but Dios we que es have poderoso, that God hermano. that is Ese almighty, poderoso that Dios en batalla, almighty hermano. God Aunque no lo vemos, in war, pero lo podemos even sentir. though we don't Y alabado see him, sea feel ese him, Cristo praises be de to that gloria, Lord aleluya. Jesus. David sentía la So David presencia de felt the Dios. presence Hermano, of cuando God. él vio derrotar, And when hermano, he saw a este pueblo, hermano, the Philistines de estos were filisteos, defeated, hermano, se sintió bien poderoso David, felt hermano. powerful. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque miró que ese Dios Because que he es saw fiel that God le who había was ayudado. faithful had helped him. Pero yo te quiero decir una But I cosa, do want to tell you this. en el caminar con el Señor, In our walk with Christ, si un día el if enemigo te ha one day the atacado enemy comes to attack y tú luchas and y you le fight, ganas la batalla al enemigo, and you conquer it, él viene otra vez. he will come back. Él no te deja He will en not paz. leave you alone. Dice la gente, ya And se fue el diablo, ya no people say, vuelve. well, No. Al The rato enemy vuelve. came to attack, now he's Él going to be vuelve. alone for a while. No, he's going to come Y back. aquí miramos And a here los we see filisteos que tipifican The Philistines al enemigo that de nuestras typify almas, the enemy of que, our lives, que volvió nuevamente. that he ¿Te will fijas? come back just like Volvió they did. nuevamente. They came Y ahí lo back. miramos, hermano, And there we see. en el versículo 13. In verse 13. Y volviendo los filisteos, dice, a extenderse por el valle. Otra vez, So once again they came ¿qué back. miramos ahí? So what do we see? Los volvieron a emboscar. That they once Otra again vez. surrounded them. Y es donde te digo que el enemigo And nunca that's te va a where dejar en I paz. tell you that the enemy is never going to leave you alone. Dice la gente, And ya people might gracias say, a Dios que well, salí de este thank the problema. Lord, I already, Espérate, got done with this Cálmate. problem. vale más que estés alerta Well, porque Be alert. él va a venir a emboscarte He's otra going to vez. come back to surround you. Aparentemente se fue, pero él Apparently, we vuelve. think he's gone, but he has Él not vuelve. left. He will come back. ¿Te acuerdas con la tentación de Jesús? Do you remember the temptation of Christ? Dice que cuando It Cristo is said that venció la tentación las 3 veces, when he conquered it the dice, third time, vinieron ángeles y le sirvieron. the angels came to serve Pero ¿qué him. dice? El enemigo se But fue nomás the por un enemy tiempo. just Aleluya. left temporarily, Volvió otra vez. but then he came back. Y esa es la misma cosa en And usted that's y the en same mí, thing hermano. in El our enemigo lives. nunca The te va enemy will a not dejar en paz, completely mayormente leave cuando you. él sabe que tú eres ahora un hijo de Especially Dios. since he knows that you're a child of God. Él va a seguir otra vez, He va a will volver. continue. Y aquí He lo will miramos, come back. hermano, que And here we volvieron. can see that he came back. Y mira aquí el versículo 14. Here in verse 14, Me gusta mucho este pasaje porque I nos like this marca la passage very pauta, much because, lo que usted tiene que hacer. it leads us to what we need to ¿Qué do. dice el versículo ahí 14, hermano? There in 14, what does it say? David, ¿qué dice? Volvió a consultar Once again, a Dios. consulted God. otra vez a orar. Once again, he prayed. Dice la gente, And pues, ¿qué people es might eso? say, Nomás ori, ori, What do ori, you ori, mean? ori. ¿Qué Just es to eso? pray and pray and pray. Pues que es que ahí es donde está But that's the el key. poder para That's the vencer. power to conquer things. La oración, It hermano. is through prayer. Y la oración a veces no It la is through queremos prayer. practicar. And at times we don't want to pray. La oración tiene que ser algo, hermano, como el aire que te hace But it has falta to be like para the tus air that we pulmones, need para que te dé to vida survive, a tu ser, the air that hermano, we el need for aire. our lungs. La oración es el aire en sí, You know, hermano. prayer is like Así the debe de air ser, that we need hermano. for our spiritual La oración de ahí va a lives. depender, hermano. Las victorias que tú vas a Our tener victories depend on those en prayers, esas circunstancias in those circumstances, o esos those problemas problems, o esas luchas y pruebas. those trials and tú estás tribulations that you cruzando. and I face. Y luego dice, And then it says, volvió a consultar a Dios once again y Dios le consulted dijo, the Lord, and he said,
¿Se acuerda qué le dijo la vez pasada? ¿Qué le dijo, What did qué le he dijo el say Señor la vez last pasada a time? David? Sube. He said, go for it. Fíjate a ver aquí lo que dice. And look what it says ¿Qué dice here. aquí? No subas tras ellos. And he said there, ¿Nota? go not up after Dice la them. gente, Dios es lo mismo, siempre Dios, You know, Dios nos and bendice de people la say, misma well, manera. you No, know, Señor, the Lord always blesses Dios no te va a us. bendecir de la misma He will manera. not bless you the same way. Dios te va a bendecir de acuerdo a la The Lord will bless you situación according to the situation en que tú estás cruzando, tú estás In pasando. that Pero you're Dios going te va a through. bendecir de But acuerdo, the tú Lord's le going to bless pidas. you according to how you ask Him. La primera vez dijo sube, The pero first aquí le time dice, no he told them subas. to go for it, but ¿Sabes qué, hermano? this time he told him to stand down. A veces en el tiempo antiguo el pueblo de Israel So in olden times, peleaba para ganar las batallas, pero You know, Dios the era con Israelites ellos. fought, Pero and the también Lord was with miramos them. But here we also en el see Antiguo that in the Testamento que Old Dios Testament that the Lord peleaba la buena that the batalla, hermano, Lord fought y el the good pueblo fight. ni siquiera And the peleaba, people hermano, nomás sometimes iba didn't even detrás lift a de, finger. de They sus just- enemigos y Dios les daba la they just victoria went así, against their porque el enemies, and that was Dios it. que es Because the fiel, God who is ese iba faithful, peleando he was enfrente going to fight de su before pueblo, them. aleluya. Y aquí lo vamos a mirar, So we're gonna hermano. see it here. Vaya conmigo ahí, Go hermano. with me there. Dios le dice, no subas tras ellos, sino rodéalos. Turn away from them Mira, and come upon them over against Dios the es un Dios mulberry trees. de estrategia. So the Lord is a God of strategy. ¿Sabes una cosa? And did you know that No hay una estratega mejor que nuestro Dios. there is no one better in strategy Cuando las than the naciones van a la Lord? guerra, You know, when the nations go to war, buscan los mejores generales they look for leaders that can strategize, que saben cómo those that are masters, formar todo at el plan strategy. de ataque, cómo and they llegar. know how to do a plan of attack. Y ahí miramos, otra And vez there te he we dicho, see, lo like primero I que told los you before, estrategas comienzan a you know, the hacer first thing that they start es to do is comunicaciones, they start to derríbalas. cut the communication. Y aquí también. And here we see it again. ¿Qué le dijo Dios a Same David? thing. What did he tell David? Rodéalos. Surround them. ¿Qué dice ahí? Rodéalos. Surround them. ¿Qué dijo Dios? No se van a And what poder did todos God mover say? ya. Well, they're not going to be able Rodéalos. to move. Surround them. Filisteos en medio, The Philistines were in the, ellos in por the los middle, lados. and they were there surrounding them. rodéalos It says, surround them. para venir a ellos por delante de las bálsameras. And come upon them over against the mulberry trees. Cuando yo paso aquí cuando yo comenzaba el cristianismo y todo When I eso, first began my y walk with decía the yo las Lord, balsameras, ¿sabe qué pensaba? you know what I thought? ¿Habrá alguien que me mulberry quiere decir qué son trees? balsameras? Alguien que Can me diga somebody tell me qué what a son mulberry balsameras. tree is? ¿Habrá alguien que me diga qué son balsameras Mulberry aquí? tree. ¿Qué son balsameras? Porque hay que saber lo que estamos leyendo. ¿Qué son I mean, 'cause balsameras? it's good to know exactly what O en we're inglés también, talking ¿qué son about, right? balsameras? What is that? Mulberry. What's a mulberry tree? Yo estaba como ustedes I también. was like you. Cuando decía las balsameras, yo When decía they said que eran las mulberry palmas, trees, I thought las it was like palmaleras, y the, decía yo las palmaleras que se they were the movían. palm trees that were moving. Se movían las palmas. Por eso hay que consultar. para And you know, poder that's why entender la whenever Biblia. we read, we have to actually Las look up these balsameras, words. hermano, The mulberry trees, eran recipientes pequeños, they were small receptacles bien cerrados, that were closed, donde estaba ahí agregado, se le metía ahí adentro lo que era el bálsamo. El bálsamo podía ser aromático. you know, the mulberries sometimes had a Las fragrance to balsameras them, guardaban cuando se le picaba a los árboles y sacaban cierto jugo de los and they were árboles. able to get like the Y esos like eran the- a veces like de the un olor sap bien bonito. or the Era juice bálsamo. from the Y se acuerda, from the actual tree. se mira muy claro cuando los muertos se embalsamaban. ¿Se and you know, acuerdan? and that's Cuando se whenever they would embalsamaban. anoint or they would En you Egipto know, las put momias, oil ¿qué on se the- hacían on en the las dead. momias de Egipto? Las You know, embalsamaban. what did they do with the mummies? Ese bálsamo, ese viene You de know, las they would- balsameras. they Ese would bálsamo era lo que estaba, oil on se le them. inyectaba a la persona. And Y era that's lo que what keeps les them hace intact. ver que como que no pasa el tiempo. And it stops the Pero body le from dice decaying. Dios. And Pero the mira Lord qué says- tremendo. Look what the Lord says. Le dice Dios. No, Nope. David, ahora vamos David, a poner una nueva we estrategia. have a different strategy this Ahora time los vas a around. rodear, Now no vas a we're going to subir. surround them. You're not going to go
Y hay for veces, them. hermano, And you know, there are que times usted y yo tenemos that que you and rodear al I, enemigo we have to también, hermano. surround the enemy ¿Cómo as usted lo va a well. rodear el How are you enemigo? gonna surround the Creyendo enemy? en Dios y Believing in usted the Lord, obedeciendo a Dios y obeying de the acuerdo Lord, Dios le marque according qué to what hacer the Lord usted y qué hacer shows yo you en aquel or problema me que estamos in that cruzando, hermano. Tenemos que problem, that hacerlo de esa situation, manera, we hermano. have to ¿Y sabes follow qué? Cuando rodeamos al enemigo, we ¿sabes surround qué? the El enemy, enemigo ya no puede salir, enemy aleluya. cannot Y el leave. enemigo va a caer, and hermano. he will fall. David lo que hizo fue What David did rodearlos. was that ¿Se he acuerda? surrounded them. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? How did the walls of Dios es un Jericho Dios de fall? estrategias. You know, God is a God ¿Se of acuerda? strategy. ¿Qué dijo You en la primera remember? vuelta? The first Ahí nomás caminando. round that they went Dale vuelta. around the walls of Jericho. Segunda vuelta, otra vez, And then otro the día second time that caminando. they went around, Dijeron ahí, and they said, los de Jericó, ¿qué dijeron? those of Jericho said, Pues esto parece que ya se les brincó la cadena well, ahí a I think estos. they fell off their Creen que rocker. nos van a ganar. I think they Porque think that yo les they're he gonna dicho conquer muchas us veces el castillo ese, because nadie entraba, hermano, that- nomás había una sola puerta. Jericho, the city was like Nomás had una. big walls. There was only Y one lo way miraban in al and pueblo one de way Israel que out. pasaba. So they looked at the people as they were making their rounds around the city. 7 veces, pero la 7 séptima vez times que they went dijo, around. las And you know what the trompetas, Lord las said to do in the 7th time? torchas, también todo, en la mano. Y el grito. Told him Eso to es. shout. Dios, And the un Lord, Dios de He estrategia. is a God of strategy. ¿Y sabes qué? And Cuando se dieron aquellas trompetas, when they hermano, heard the trumpet las sound, antorchas se levantaron. and then the Y que torches dijeron por also José, went por, up. por Jehová, hermano. And ¿Y they sabe said, qué, this is hermano? for the Lord. Y lo más importante, And what's el most grito. important, their Cuando cry. gritaron, And when hermano, they shouted, los muros, aquella ciudad amurallada de Jericó que no then the entraba nada, walls mira, of se hizo así, Jericho mira. that could not be penetrated Así. came Y eso es down. lo que They pasa también crumbled. And that's the En ese same problema thing que that tú happens to cruzas, that problem en that you esa are facing, necesidad, that en esa need lucha y that you're prueba going que tú through, that estás, trial, hermano. that Si tribulation Dios te where you dice, are, rodea the ese Lord tells you problema, to surround no, that no problem. dudes en Do rodear not ese doubt problema. and Y cuando dice surrounding the rodea, problem, when he tells you ponte to a orar, surround, aleluya. you start to Comienza pray to the a Lord, tú a and hacer you la start defensa to espiritualmente. be on ¿Y sabes qué? spiritually Ese speaking. problema tan grande que tú puedes tener, And that ¿sabe qué problem pasa? Se va a derrumbar, that you have aleluya, will fall, porque will nuestro crumble Dios, because ese es el Dios our que es God fiel is a a su God palabra, who's faithful aleluya, to his es word, fiel a su and he pueblo, is aleluya, faithful to his es fiel people, en and he todo is momento faithful at con all ese pueblo times. suyo, aleluya, que tú His lo eres, people, hermano. and you're part of that person, Estaba yo escuchando that people. los testimonios suyos And I was hearing your y testimony. miraba a mi hermana Pérez. And I was listening to Sister Perez. Apenas la semana pasada estábamos You know, orando. we were just praying. Faltan otros exámenes, You know, pero no le she hace. still has to go Dice mi through more hermana, testing, but estos exámenes que me you know, hicieron, these testings or the todos tests los that they exámenes did, salieron you know, bien. everything ¿Sabes qué, was hermano? good. Porque usted y yo Why? Because rodeamos you and ese I problema. surrounded that Usted se problem. acuerda. You and I, Mi hermana if you estuvo remember, en medio, our aleluya. sister, Mi hermana oramos por ella, We aleluya. prayed for Las her. hermanas la rodearon, The sisters, aleluya. the women's Rodearon ministry ese problema. surrounded ¿Sabes por that qué? problem, Porque and we confiamos prayed for en it. ese Dios Why? que es Because we fiel a trusted su that palabra. God was Y mi faithful to Dios, his word, aleluya, and le the iba a Lord dar la victoria a mi hermana. was Como going le to están give mirando her the las cosas. victory. Rodéalos. Surround that problem. Le dice a David. Just like David was told to surround the people. "Ah, pues aquel lo rodeó". And so he surrounded them. Pero le dice otra cosa. But he said something else. Mira, Look, enfrente van a estar las balsameras. before you will be the mulberry trees. No te muevas. Don't move. Qué importante es How important that is. en una lucha That in espiritual en trial que and usted esté. tribulation, No se mueva sin that antes you don't move usted haya recibido without first la receiving aprobación de Dios que tiene que the moverse. approval of the Lord that you must move. Porque si usted se mueve o yo me Because muevo, if you move or I move, no vamos a tener la without his victoria. approval, we will not be victorious. Porque no nos estamos apoyando en Because we ese are Dios que not es fiel, leaning en on su the Lord's promesa. understanding and his No estamos promises. apoyando en nuestra We propia are leaning prudencia. Cuidado cuando according to pasa our todo own esto. knowledge or understanding. Y muy seguro que le dice a David, mira las balsameras. And surely he said, Ahí estaban aquellas look, the mulberry trees, recipientes ahí they were pequeños, there, cerrados, the little mulberry trees con bálsamo. Dice, said,
Cuando tú oigas when you hear que suenan esas balsameras, that the mulberry trees sound, vete al frente porque then go tuya forward es la because victoria ya, aleluya. you will be Nota una cosa, victorious hermano, at that las point. balsameras no se oían, you could not hear the mulberry nadie trees. las tocaba las Nobody balsameras, touched them. nadie movía las Nobody balsameras. moved them. Pero ¿sabes qué? But El que lo iba a mover one who was es going ese to Dios move fiel, them amén, was that hermano. faithful Ese God, Dios que tenemos que that depositar God nuestra in fe who we y need nuestra to deposit confianza en our Él, faith porque and Él es el trust. que va a hacer las That cosas. God that is Y si going to tú do y yo las it for creemos, us. And if you and I estamos en believe, obediencia, and if we're usted y yo obedient, then vamos a you tener la and I will victoria. be more than victorious. Y a veces que me pongo a And you know, pensar, sometimes I think, yo no sé cuánto tiempo pasó esto, I don't know how long pero this quizás took. fueron horas, yo no sé, la Maybe Biblia it no was dice hours. The cuánto Bible tiempo really fue. doesn't say how long it took. ¿Cuánto tiempo llevas tú How much en time una do petición you que has have puesto al Señor praying to the Lord for something, y no ha habido and respuesta? it seems like there's no answer for it? No has oído las You have not balsameras sonar. heard the response No te from the Lord. muevas. Don't stop. Sigue orando, aleluya. Continue to pray. Sigue enfocando en Continue Cristo, focusing aleluya. in Christ Jesus. Porque ese que te dijo Because he's the que Él va a one hacer that la told obra you en that ti, he was gonna ese do no a es un mighty hombre work in para your que life, mienta, and ni he hijo is de not hombre man, para que so se he may arrepienta. lie, Lo que Él te ha or dicho, Él lo va a ejecutar whatever he al says, pie de la he will letra. do. Gloria sea al Señor. No se mueva. Do not move. Oye, a mi hermana Ser, And I was listening to Sister Serna. no había el dinero. Money was nowhere to be found. No se movió, se quedó quietecita. Ella decía, Quiet. mi Dios. And she said, my Lord. Y si usted oyó, And if you noticed, las and if you personas que listened, dijeron, esto no lo hacemos con the people todos. said, we don't do this for Pero anyone. ¿sabes qué? But Mi hermana Serna estaba esperando. the sister was waiting. Había rodeado el She problema. had surrounded the problem. Estaban las balsameras enfrente. And the mulberry Pero las trees were in balsameras front no of se her. oían. Quizás could mi not hermana hear them. le da cierta preocupación porque maybe she somos was humanos. worried. Todos nos Because we're preocupamos humans. mayormente And we cuando no get worried miramos, more so when soluciona we nuestros don't see a problemas. solution to our problem. La balsamera no se movía. So the mulberry Aleluya. trees were not moving. Pero ¿qué pasó? Dice la hermana. But Sonó las balsameras, aleluya. then you could hear Y the me dice mulberry Dios, trees. es la victoria. Avanza al There you frente, go. porque tuya es la Once- victoria, aleluya. once you hear the Y usted lo mulberry trees, mira, hermano, victory will esa come. gran And if you necesidad see que that, tenía mi that hermana great need se our vio, sister had, hermano, favorecida por ese Dios favored que by es fiel a su our God, palabra, who is hermano. faithful to his Gloria word. sea al Señor. Glory be to God. David estaba, no se And movían las David was balsameras. The mulberry trees were not Tremendo. moving. Yo he pasado por tiempos And I difíciles have gone through que no problems that are miro que se difficult, mueven las where I balsameras. cannot hear those mulberry trees. Porque esas balsameras Because those mulberry nadie trees, te las va a mover. no one will Te las va a mover move Dios or make nada them más. sway other El que than te dijo God. que va a estar And the one contigo that hasta el tells you fin he's del gonna be with mundo, you till the ese es end el of que va a time, sonar is he las who is balsameras. going to make them move. Oh, pero de repente. But then all of a sudden, No, pues yo creo que lo leas. Mira cómo dice David, look what it says there. ahí en el versículo 14. There in 14 it David says, volvió a consultar a Dios Therefore y David Dios le inquired dijo, again no of subas God, a ellos, and sino God said rodéalos. unto him, Go not up Dice, after para them, venir turn a away ellos por from delante them, de las and balsameras. come El upon them 15. over against the mulberry trees. 15, Y así que oigas it shall venir be, when thou shalt un hear a sound estruendo of going into the tops por of the las mulberry copas de trees, las balsameras. that then thou shalt go Sal out to luego a la battle. batalla, porque Dios For saldrá God delante is de gone ti forth y herirá, que before dice, thee to el smite ejército the host de of los the filisteos, Philistines. aleluya, diciéndole, ahí Saying, tú vas a estar. You will be Esta right es la there. señal que te voy a That dar is your sign cuando oigas el when you estruendo. hear the Oílo mulberry bien, trees move. nadie movió esas balsameras. No one El moved que las them. movió es The one Dios, that moved them hermano. was God. Nadie te va a dar No la one is victoria going en to ese give the problema. victory in that Esa problem that you balsamera have. no se va a mover. That mulberry El que el tree is único not que going la to va a move. mover The only es one ese who's gonna Dios move it is going to be todopoderoso. God, the Pero Almighty dice God. que hubo un He gran said estruendo. here that there Aleluya. was Las balsameras comenzaron a great hacer ruido. noise ¿Y sabes qué? or Dios sound está en el in the ruido tops of también. the mulberry Porque
cuando trees. Dios entra Because it is en batalla. when the Hermano, Lord el goes pueblo, to battle David no tuvo for que hacer you. nada, nomás ir So the atrás de people ellos, era didn't todo. have to do ¿Te fijaste anything una but go cosa? after them. Qué hermoso es. So do you see how beautiful that was? Que a veces tú tienes que luchar sometimes por las necesidades, you por los have to problemas que fight tienes, pero a in veces those no tienes problems que that you luchar. have. Es pura obediencia nada But más. Y All esperar. you need to do is be obedient que se oigan and las wait upon the balsameras. Lord and hear those Bendito y mulberry alabado sea el trees. Señor. Amén, gloria sea al Señor. Y luego dice el Then versículo it says 16. there on 16. Hizo pues David como Dios le mandó Therefore did as God commanded y derrotaron him, al and they ejército de los smote filisteos the host desde of the Gabaón Philistines hasta Geser. from Gibeon El even 17. to Y la Gezer. fama de David And the fame of fue David divulgada went por out in all todas the aquellas lands, tierras. and the Lord brought Y Jehová the puso el fear temor of de him David upon sobre all todas las nations. naciones. Aleluya. Amen. ¿Sabes qué? So you know, Cuando somos obedientes a Dios, when we are obedient to God, el diablo tiembla cuando the enemy shakes. mira aquel milagro when que ha he pasado. sees that miracle has ¿Se happened. acuerda aquellos primeros Do discípulos? you remember the first ¿Se disciples? acuerda aquellos primeros discípulos? First disciples Aquellos discípulos que quisieron orar por los that enfermos. wanted to pray for acuerda? the sick people. No estaban preparados. They were not prepared. No caminaban con Dios. They were not walking with ¿Qué the dice? Lord. So what did he say? Que salieron corriendo todos That they desnudos. left. El diablo naked. los hizo desnudos. The enemy. Ahí van, corre y corre desnudos. Fíjate cómo pasa, hermano. And that's how it happens. Y le decías, porque dice, por ese nombre de Pablo, y dice el diablo, And yo the devil conozco a said, Pablo, I know who Paul is. conozco al otro y conozco a I todo know y conozco, God, I know hablando all de los those siervos de people. Dios, pero It's dice, talking about pero a, ustedes you know, quiénes list of son. servants of the Lord, but who ¿Le fija are usted una you? cosa, hermano? Por eso, hermano, So do you see solamente, hermano, aquella persona, Only hermano, that obediente a person who Dios, is obedient. esperando en He Dios, who waits upon the y en Lord. Dios son las balsameras. Mire de aquí en adelante whenever you're usted, gonna donde, hear esté, the donde mulberry cualquier trees problema move. que esté pasando, And whatever problem that enfermo. you have, if you're sick, sigue orando a Dios. continue to pray to the Cerca el Lord. problema, cerca esa Surround enfermedad, the cércala. problem, surround that illness Y or dile disease. a esa enfermedad, and tell ¿sabes qué? the Te estoy illness. cercando porque ya no te vas a mover. I am surrounding you because Porque you're hay not gonna promesa advance para mí. further, because there is promise La Biblia for me. dice que mi And the Bible Cristo says that llevó my God mis enfermedades took en la up all cruz my del infirmities Calvario, on the aleluya. cross on Y por Calvary. su llaga And by he sido his curado. wound Eso we es, are hermano, healed. rodear, And that's what it rodear, means to rodear a qué, surround, aquello que te to está surround, to afectando, surround aquella that is necesidad. affecting Si tú la you. rodeas, la And if you segunda surround cosa it, the es second thing entrar en is obediencia that you go y into esperar obedience que and las you balsameras wait for se the comiencen a mulberry mover, trees to aleluya. move. Oh, aleluya. Mira, hermana, dice el hermano, me faltan varios The sister says exámenes. that, you know, Pero she ¿sabes qué, still hermana? has Ya a comenzaste bit of a oír more las testing to go, balsameras, but you've hermana. already heard Ya comenzaste a the oír las mulberry trees balsameras. ¿Qué move. quiere decir? So Que what ahí does that viene ya mean? la victoria, That your aleluya. victory Y en is eso, coming usted y yo, soon. hermano, And tenemos que in that, apoyarnos we have en to esas lean on promesas, that, on those hermano, promises. que We son have to stand fieles. on them. Son fieles, son para ti y son Those para mí, promises are for hermano. you and for me. A veces el gozo. And sometimes the Y dice joy la palabra del Señor que a veces como que el gozo se nos va. seems like the joy escapes Pero dice us. aquí, But Santiago here dice it que says, tenemos que James tener says, sumo gozo cuando we nos must hallemos have a en lot of joy diferentes pruebas. When we find ourselves in Sumo trials gozo. and tribulations. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuando yo estoy pasando por un You know, problema whenever muy I'm going through grande? trials and tribulations, Sufro, I suffer, lloro, I cry, me conmuevo. I move, Pero ¿sabe qué digo? but you know Un what I sumo say? gozo se sale de acá, un gozo. Cuando dice sumo gozo, dice un gozo grande. Whenever I'm Grande, saying the ultimate un gozo joy, poderoso. it's a big joy, Sumo es poderoso. ¿Se acuerda? powerful joy. En el tiempo del pueblo de Israel, The times of the había Israelites, sacerdotes y there había were sumos sacerdotes. also, Los sumos sacerdotes eran los the head sacerdotes priest and then fuertes, the high priest. poderosos. Así Those were también the el sumo ones that gozo were like es the aquel highest gozo of que no ranks. es un gozo como You know, cualquier it's cosa, not es a un joy, gozo just any kind of grande, joy. No, this is aleluya. a great Y ese joy, gozo grande, a hermano, powerful aunque joy. llorando But even though we are ciertamente, crying, pero hermano, siempre enfocando we're always que Cristo focusing es fiel a su Christ palabra Jesus y que is Cristo faithful nos va to a dar la the victoria, promises that aleluya. He Qué has bonito given es us, and eso, He will hermano. give us the victory. Qué bonito es enfocar en How eso. wonderful it is to focus. ¿Sabe dónde yo enfoco mucho? Do you know where I focus En el on the sufrimiento most? que a veces paso. Whenever I'm suffering, Digo yo,
I say, si mi Cristo sufrió, Christ Jesus suffered, si mi Cristo dio su vida en esa Christ cruz del Jesus Calvario, gave his life on that si mi cross, Cristo derramó su Christ última Jesus gota de poured sangre out en his esa last cruz del blood, Calvario, drop of ¿quién blood soy yo? on that cross. ¿Quién soy yo Who am I para no pagar to ese not precio? Aleluya. pay a ¿Quién soy similar yo price? para no Who tener am ese I vituperio de Cristo, to también not sufrirlo? Yo suffer también, hermano. Usted y just yo like tenemos he que did? llevar el You and vituperio I de must Cristo. also Acuérdese suffer que just Cristo like dijo Jesus Christ que, did. que somos más que vencedores, Remember, he told hermano. us that we are more than Toda conquerors. problema, necesidad, And any usted es problem más and need, que vencedor. you and I Acuérdese, are more than porque conquerors. hay una palabra de Because promesa. there Y is esa a palabra de promise. promesa es que Dios es un Dios God fiel is a God y that Él is nunca te va a faithful, abandonar. and He will never leave you. Incline su rostro, Let us bow hermano. our heads. Padre eterno de la gloria, Señor, muchas gracias, Padre, en esta hora de la tarde, porque tú eres bueno, Señor. Padre, tu pueblo viene cargado, Dios, viene con necesidades grandes, pero Dios, Señor, esta tu palabra, Dios, nos ha caído como esa agua fresca, Señor Santo. Aleluya, la necesitábamos, Padre. Señor bendito, te pido y te ruego por tu pueblo esparcido en los 4 puntos cardinales en todo el mundo. Te estoy pidiendo por ellos, ese pueblo que te alaba y te glorifica, Señor, ese pueblo que está ahorita en problemas, en necesidades grandes, Señor, Padre Santo, Señor, que tú hayas llegado con esa palabra para estas almas que lo necesitan, Señor. Y Padre Santo, dales la victoria, Padre, dales la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén, amén, amén. Gloria a Dios.